Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta práctica de fondos, entre comillas, porque siento que es más paisajes que fondos, pero X, dejémoslo de que son fondos. Yo sé que en el video anterior dije que iba a traer la siguiente parte de tutoriales, que iba a ser como dijo el cabello, pero hacer esos tutoriales me cuesta mucho más tiempo y siento que tengo que planearlos más. Entonces por eso decidí ir por algo más chill y hacer una práctica. Y llevaba tiempo queriendo practicar fondos o hacer como estructuras, como cosas así. Algo un poquito fuera de mi zona de confort. Entonces en esta ocasión vamos a hacer exactamente eso. Para este fondo y en general todos los fondos, estuve buscando referencias un tanto inusuales, por así decirlo. O sea, siento que hubiese podido escoger cualquier paisaje y hacerlo y ya está. Pero esta vez decidirme por arquitectura un poquito medio fantasiosa, ruinas, cosas como, no sé, como muy raras, por así decirlo, ya que quería empezar a practicar fondos de este estilo por un proyecto personal que tengo que se llama Eclipse o Eclipse, que es básicamente un webcomic en el que llevo trabajando hace mucho y aún no lo termino. Pero sí, básicamente como que tiene que ver con un poco con esta fantasía, pero eso en un mundo actual, entonces como que hay ruinas y cosas así. Entonces sí, quería practicar un poquito con eso, más o menos basándome en las ideas que tengo del tipo de arquitectura y todo lo demás, pero bueno, eso es mucha cosa, en algún momento lo explicaré, pero sí, básicamente eso. Y pues aquí básicamente lo que me viene haciendo es agarrar como lo básico de esos fondos y de esas referencias y aplicarlos a mi estilo. Y bueno, el proceso como tal es de ir de grande a pequeño. Empecé con brochetazos, así, con un pincel así anchito. Y para definir un poco la forma de la referencia, no hice un sketch como tal, simplemente fueron manchones. Y trabajé en grisalla porque quería como... Es como más fácil manejar el tema de los volúmenes que manejar directamente con color. Entonces ahí más o menos me hice una idea de dónde vendría la sombra, de dónde vendría la luz y ya ahí empezar a hacer manchones y darle forma. O sea, no me guié 100% de las referencias, sino que fue más que nada eso, una guía. Y lo demás lo dejé ahí fluyendo según lo que tengo de ideas para la base de cómo sería la arquitectura para mi cómic. Y ya después empecé a agregar así como un segundo bloque, así poquito como a la distancia, para generar un poquito así de ambiente, de profundidad. Y básicamente aquí ya me estaba dejando llevar por querer experimentar. Le agregué así un fondo así bien oscuro, le puse niebla, así que sí, algo así como una iluminación sencilla y todo esto. Básicamente fue eso, dejarme llevar y sentar como las bases y ya después ir detallando todo poquito a poquito. Siento que si hubiese querido, este dibujo hubiese quedado muchísimo mejor después de meterle así como más detalles y vainas así. Pero nada, lo dejé así porque pues, es solo una práctica. Y pues así quedó este primero. Muy lindo, la verdad. Es de mis favoritos, a decir verdad. Ahora, para este segundo, quiero explicar un poco cómo es que yo hago las prácticas o los fondos. Y estoy teniendo en cuenta como estos planos. En este caso, primer plano que sería el pasto. Segundo plano que sería la ruina como tal. Y el tercer plano que sería el cielo. Entonces, como que estuve dividiendo eso en grises. Siempre lo que esté más cerca es más oscuro. Se usa un tono más oscuro que lo que está intermedio o detrás. Literalmente el cielo es súper clarito. Entonces
Esas son cositas que si quieren practicarlo pueden tenerlo en cuenta. Por eso recomiendo que si van a hacer una práctica así, sean en escala de grises mejor. Así como que se tiene más facilidad para ver el tema de la profundidad. Entonces aquí hice un poco similar al primero, como que tomé la idea de la imagen, pero no la hice exacta tal cual, y agregué algunos detallitos de personales sobre mi historia que pues no voy a explicar mucho porque aún sigue en una fase muy, muy primaria. Aquí estuve agregando un poco de pasto como para darle un poco más de textura y más esa sensación de profundidad, y agregando un poquito más de sombras para generar un poquito más de contraste en la estructura. Y ya lo último agregué el cielo, que siento que ahora ya viéndolo, ya después de haberlo hecho, siento que hubiese quedado mejor, un poquito más claro, como la de la referencia. Ahí parece como si estuviera nublado, así bien, de que va a caer cero aguacero. Pero nada, lo dejé así. He de decir que también tengo un poquito de experiencia con esto de dibujar fondos porque estuve trabajando en ya 2 ocasiones con estudios de animación locales aquí en Bogotá, haciendo fondos para series animadas como lo que fue el Fraile Juan Ernesto Pérez, por ejemplo. La primera temporada hice algunos fondos y la primera vez que trabajé en esto de fondos fue una serie llamada Alfa, dibujando locaciones acá en Bogotá, así muy típicas, muy céntricas. Y entonces como que gracias a eso me siento más confiada al momento de hacer fondos y ya tengo un poquito de experiencia. Entonces si quieren podría también intentar hacer un tutorial de eso más adelante. Y bueno, aquí ya estamos con la tercera práctica. Esta en especial me gustaba mucho la idea de que hubiese como un tipo de castillo en medio del mar. Se ve muy chévere, no sé. Entonces para este como que probablemente fue el que le metí más detalle. Entonces aquí lo mismo, estuve haciendo todo por bloques, no hice bocetos como tal, sino todo a mancha. Para estos son unos pinceles que descargué que se veían chéveres, que son así como tiza. Y con estos así, un pincel así bien ancho, empecé a hacer los manchones, empecé a llenar así muchos, como para tener las formas principales, y básicamente sí ir de más a menos. Entonces poquito a poquito fui puliendo como los bloques, las perspectivas y demás. También, como se darán cuenta, no seguí los colores tal cual del original. En lo que va de mi cómic, estas estructuras son un poquito más oscuras. Es como si fuesen hechos de alguna piedra así profunda, negra y así por ese estilo. Entonces, sí, como que no seguí mucho la referencia como tal, o sea, a detalle. Lo mismo que en los anteriores, simplemente agarré como el concepto principal y ya fui agregando cosas mías. Entonces, digamos, empecé a meterle un poquito de texturita con otros tonos de grises y el pincel así cuadradito, en tamaño más pequeño, para hacer como simular ladrillos y así. Y también hice como las onditas del agua y al fondo como una ciudad que son todo manchones. Todo literalmente son manchas. Esto literalmente es como que tú de cerca ves que no tiene forma, pero de lejos como que se hace a la idea. Entonces recomiendo eso, tipo, concéntrate en lo importante, que en este caso es obviamente el castillo este, y ya lo demás todo con manchitas, todo así bien pulcro, porque lo que importa es cómo se ve de lejos. Realmente nadie le presta atención a esos detalles, o muy pocas personas, y la mayoría son artistas, porque te conozco, sé que le haces zoom a los dibujos de otros artistas para ver qué hacen en sus dibujos.
Entonces sí, aquí como que estuve así perfeccionando todo y tratando de poner un poquito también de volúmenes atrás en las montañas, porque sentí que estaba como muy demasiado plano, por así decirlo. Las típicas nubecitas y un poquito de iluminación más directa, porque este tipo de iluminación me encanta, siempre la pongo en mis dibujos. Entonces, sí, en este fue el que tardé más. Creo que en este pasé más de la media hora. En general fue eso como media hora, 20 minutos. Pero este creo que por ahí cerca de los 40 minutos. No mentiras, más tiempo porque con este fondo en específico quise implementar una técnica que ando puliendo, que es la grisalla y colorear sobre grisalla. Entonces, por eso mismo también como que le agregué tantos detalles, porque al momento de colorear una grisalla, si está todo muy plano, los colores como que no ayudan mucho, o tienes que batallar más y así. Es como que aún no me veo en confianza como para hacerles un tutorial así a detalle de cómo hago las grisallas y eso. Sigo practicando, pero en cuanto me sienta con confianza como para explicar mi proceso, con gusto me les aviento un tutorial de grisalla si les interesa. Pero bueno, aquí básicamente la manera en la que lo hice fue como manchones de color y probar con los modos de fusión de Clip Studio. Y es básicamente eso. O sea, manchones de colores y modos de Clip Studio y ya está. Entonces aquí empecé a detallar mucho lo que dije, pues el castillo es lo importante. Entonces como que fui metiendo ahí que las sombritas, que un poco más de luz, que no sé qué. Por ejemplo, algo que me faltó de hacer una grisalla fue como hacerle la sombra del castillo en el agua, y eso lo arreglé luego en esta etapa de color con los modos de capa y así. Entonces como que es mucho de estar probando, o sea, tú lanzar colores y decir, no, tal vez este tono un poquito más claro queda mejor, y tal vez en este modo, en este otro, y así es pura experimentación. Aquí literal esto es la práctica, definición de práctica. También algo que hice fue como poner un bloque de color encima, como para generar una luz más ambiental, como que todos los colores se compaginaran entre sí y no quedar así como tan soso, como que los tonos no se viesen que pegaban. Entonces esto es como un tip perezoso cuando no quiero como ponerme a mirar hacia detalle la paleta, así simplemente le pongo un filtro prácticamente de color encima que hace que los tonos sean similares. Y también por ese tono parecía como un atardecer, entonces como que basado en esa, como que hice la iluminación así como si fuese un atardecer, y empecé a usar más filtros con tonos un poquito más fuertes para que como que resaltara un poquito más de color. Y si se dan cuenta, estuve trabajando o sea, en un lienzo grande, pero en una proporción muy chiquita. No sé, como que cuando son prácticas, yo no puedo hacer nada en lienzos grandes. O sea, por ejemplo, cuando hago un boceto, generalmente hago un boceto pequeño. Y mientras más pequeño lo hago, como que me sale mejor. Entonces ya después como que lo agrando y ya lo perfecciono después, pero sí, como que cuando hago prácticas no me pongo a hacerlo en la hoja entera, o en este caso en el lienzo entero. Entonces si se dan cuenta, pues está ese pedacito de dibujo ahí en un lienzo grandote. Pero sí, aquí ya básicamente para el agua como que es lo que tiene más textura. Entonces estuve haciendo varios manchones de tonos diferentes, tonos un poquito más claros al fondo, que no se notara tanto como
O sea, hay que tener en cuenta eso del tema de la distancia. Entonces, mientras más lejos está nuestra vista, menos detalles se ven. Entonces, no, por eso en las lineecitas del agua solamente las hice como en la parte de enfrente hasta donde llega el castillo y ya no más. Y al fondo sí empecé a agregar también como sombras con tonos, por ejemplo, como un rojo que contrastara con el verde, porque esto de sombrear los con complementarios funciona muy bien. Entonces aquí está el verde, pues el rojo, que pues parece marrón, pero pues es rojo. Y ya después, bueno, la iluminación directa, obviamente, tiene que estar, sí o sí. Siento que además le agrego un plus, así como que se ve un poquito más fantástico, más chimbita, no sé. También agregué un poquito más de color a la piedra, porque sentí que estaba muy aburrida, pero pues sé que es una piedra, pero no sé, me gusta meterle como como más tonitos, siento que estaba muy soso, que esa es otra cosa, que las grisallas suelen hacer que los dibujos se vean como más opacos, por eso hay que saber jugar bastante bien con el tema de los filtros, los modos de capa y los colores que escojas, pero pues todavía no estoy, todavía no le he agarrado así el, el truco para saber cómo es correctamente. Entonces sí, no he estado aquí pues, lo que ya vieron, improvisación pura y dura. Y pues ya, eso es prácticamente todo. Dígame qué les pareció esta pequeña práctica, si les gustaría intentarlo, yo los animo a que lo hagan. Siempre con referencias, obviamente, uno nunca aprende así mágicamente de la nada. Y pues nada, estas prácticas estarán en Instagram, Twitter y Cara, como siempre. Y por aquí les estaré dejando los resultados de cómo quedaron todas las prácticas. Esto tanto en modo grisalla como en modo a color. Que quedó muy chimba, la verdad. Y ya está. Los invito a seguirme en mis redes. También tengo comisiones abiertas donde sí hago fondos también. Y pues ya está. Un beso. Nos vemos.